De matemáticas 1 saben cómo derivar funciones de una variable, pero si tienen funciones que dependen de dos variables o funciones que dependen de tres variables, para derivar estas funciones hay que aplicar lo que se llaman las derivadas parciales. Pero, ¿qué son y cómo se aplican? Las derivadas parciales son operadores, y para entender cómo funcionan debemos acordarnos qué son las variables independientes y las variables dependientes. En esta función de dos variables, x y y se conocen como variables independientes. Y la variable z se conoce como la variable dependiente. Entonces, vamos a poder derivar la variable dependiente respecto de las variables independientes. Pero ahora, esas derivadas respecto a x y a y, tenemos que representarlas de una forma distinta, y eso es mediante estos símbolos, que se llaman es la derivada parcial de x y la derivada parcial de y, y ambos son operadores diferenciales. Eso quiere decir que son objetos que van a modificar a otra cosa, que van a operar o que van a actuar sobre una función. Entonces, este operador se conoce como la derivada parcial respecto a x. Y la derivada parcial respecto a x deriva solo a las x, dejando a las y o a las otras variables como constante. Ahora, este símbolo representa la derivada parcial respecto a y. Y su función es derivar o deriva solo a las y, dejando a las x como constantes. Entonces, nosotros podemos aplicar estos operadores a una función. Por ejemplo, si z es el siguiente polinomio, 3xy más y cuadrada más x cuadrada, nosotros podemos derivar z respecto a y esto significa que este operador va a actuar sobre la función z, que es 3xy más y cuadrada más x cuadrada. Cuando se aplique a y, las va a derivar. Cuando se aplique a x, las va a ignorar y las va a tomar como constantes. Entonces, la derivada de y de 3xy, podrían verlo como la derivada de un producto, pero un producto de y por una constante que depende de x.
que depende de x. Entonces, eso sería solo 3x. Más la derivada de y cuadrada respecto a y es 2y. Más la derivada de x cuadrada. Pero como este operador deriva solo las y, las x son constantes. Y la derivada de una constante es igual a 0. Entonces pueden poner que la derivada parcial de z respecto a y es igual a 3x más 2y. De igual forma, podemos derivar esta misma función respecto a x. Y tendríamos que el operador este operador se aplica a la misma función. Solo que ahora, como estoy derivando respecto a x, este operador va a tomar todas las y como constantes. La derivada parcial de 3xy, acuérdense, 3 es una constante, y también va a ser una constante, x es la única variable, entonces es igual a 3y. La derivada parcial de y cuadrada respecto a x es 0. Y la derivada parcial de x cuadrada respecto a x es 2x. Entonces, la derivada parcial de z respecto a x es 3y más 2x. Otra forma de representar la derivada parcial respecto a un valor es con la siguiente notación. Es la función con un subíndice. Y el subíndice representa la variable respecto a la cual van a derivar. Esto significa que a z lo están derivando respecto a x. Y si su subíndice es y, entonces significa que a su variable la derivan respecto a y. Y listo. Estas que están aquí son las primeras derivadas de la función o las derivadas de primer orden. Ahora, si queremos derivar dos veces, podríamos tener z, derivarlo una vez respecto a x y después otra vez respecto a x. Y eso se puede denotar también de esta forma. Esta es la segunda derivada de z respecto a x. O en la notación compacta, esta es z derivado primero por una x y luego por otra x. También podría derivar respecto a x y después respecto a y. Esto es lo mismo que la segunda derivada, primero respecto a x, después respecto a y. Se llama la derivada cruzada. Y se denota con subíndices de la siguiente forma. Fíjense aquí, ¿quién es el operador que deriva primero? X. Entonces primero pongo una x, en la segunda derivada respecto a y, después pongo una y. Puedo tener esta expresión o la siguiente. Derivo primero respecto a y, después respecto a x y obtengo esto. Primero derivamos respecto a y, después respecto a x. Estas que están aquí se llaman las derivadas cruzadas. También puedo tener la función derivada respecto a y después derivada de nuevo respecto a y. Esto se puede escribir de estas dos formas. Y entonces tenemos 4 derivadas. 1, 2, 3, 4.
Estas se conocen como derivadas de segundo orden. Y así podemos seguir. Podemos querer encontrar las derivadas de tercer orden. Y entonces, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, podría tener z derivada primero respecto a x, después respecto a x, después respecto a x. Eso se puede escribir de la siguiente forma. O puedo obtener z, derivarlo primero respecto a x, después respecto a x, después respecto a y. Etcétera. Para saber cuántas derivadas podemos encontrar, vamos a hacer un pequeño diagrama de árbol. Entonces, primero tienen la función. Las primeras derivadas o las derivadas de orden 1 son dos simplemente, zx y zy. Después, cada una de estas se puede derivar dos veces. Pueden obtener zxx, zxy. Y de este lado, zyx, zyy. Este primer nivel son las derivadas de orden, de primer orden. El siguiente escalón son las derivadas de segundo orden. Las derivadas de tercer orden, zx, xx, luego zx, xy, zx, yx, zxy, zyxy, zyy. Y estos valores de aquí son las derivadas de tercer orden. Y así puedo continuar. Si quisiéramos, por ejemplo, encontrar todas las derivadas de tercer orden, hay un dato que nos va a facilitar la existencia. Y es que, por ejemplo, fíjense, este valor y este valor deben de ser iguales. Resulta que si la función z es continua, las derivadas de la función z que tengan el mismo número de parciales respecto a x o y tienen que ser iguales. Entonces aquí yo sé que estos dos son iguales porque hay 2x, una y. 2x, una y. De la misma forma, esta derivada parcial y esta tienen que ser iguales. Porque ambas tienen una x y dos y. Y vamos a probar a ver si es cierto. Por ejemplo, si z es 3x cuadrada más 3y más 2xy cuadrada, vamos a sacar todas sus derivadas hasta el tercer orden.
Entonces las derivadas de primer orden es zx, es decir, la derivada parcial de x respecto a la función z, que es igual a todo esto que está aquí, es igual a 6x más 0 más 2y cuadrada. La parcial de z respecto a y debe dar lo mismo que aplicar este operador a 3x cuadrada más 3y más 2xy cuadrada. Entonces zy debe ser igual a 0, 3 más 4xy. Y estas son las derivadas de primer orden. Ahora queremos encontrar zxx, que se obtiene derivando zx respecto a x. Será igual a 6 simplemente. Zxy es igual a la derivada de zx respecto a y, que es 4y. De este lado tendríamos zx, que es igual a 0 más 4y. Y zy, que es 0, 4x. Estas cuatro funciones son las derivadas de segundo orden. Y observamos que se cumple lo que había dicho, lo que les había dicho antes. Estas dos son iguales. Ahora siguen las derivadas de tercer orden, es decir, zxxx, que sería 0. Zxxy, que es 0. Ahora zxyx, derivada de esto respecto a x, es 0. Zxy, es la derivada de 4y respecto a y, es 4. Ahora las de este lado. Zy, xy es 4. Zy, es 0. Todos estos valores son las derivadas de tercer orden. Vamos a ver las derivadas con los mismos índices, aunque sea en diferente orden. Z de xxy es igual a 0. Ahora hay que buscar todas las derivadas que tengan 2x y una y. Esta x y y es 0. Este 0, observen, si es la derivada de 4y respecto a x, es 0. Luego, ya, son todas las funciones que tienen 2x y una y. Ahora, 2y y una x. 2y y una x. Observamos que ambos son iguales. Y por último, zy es distinto. Al terminar el video me di cuenta que me hicieron falta calcular unas derivadas, entonces vamos a ver cuáles faltaron. Tenemos esta función derivada una vez respecto a x, una vez respecto a y. Esta derivada una vez respecto a x, una vez respecto a y. Esta de acá
derivada una vez respecto a y, pero me faltó derivarla una vez respecto a x. Tenemos xy, xx es igual a 0. Y esto de acá hay que derivarlo una vez respecto a x. Tendríamos que z, y, x es igual a 4 y después respecto a y. Entonces me hacían falta estas dos. Fue un error, pero aquí están. Y bueno, vamos a darnos cuenta que todo concuerda con lo que habíamos dicho antes. Si se fijan, x, x, y es igual a todas las que tienen 2x y una y. 2x y una y, 0. Y esta que tiene 2y y una x es igual a todas las que tienen 2y y una x, que son las que tienen el triángulo verde. Estas serían el triángulo verde. Y esta sería parte de las que tienen un óvalo. Ya era todo lo que tenía que decir al respecto. Mucho ojo, que no les pase lo mismo.